Y lo anunciado, estábamos con Carlos Anderson en la línea, pero también nos acompaña Pedro Franque, dos economistas que nos están ayudando a entender desde probablemente distintos puntos de vista las propuestas para que la gente pueda hacer uso de sus fondos que ha ido aportando durante su vida en las AFPs. Hay que decirlo, Pedro Franque ha sido una persona bastante crítica del sistema y queremos saber si la propuesta del Congreso le parece apropiada o si se podría encontrar alguna otra alternativa. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta conversación. Bueno, Pedro, parece que tenemos comunicación complicada con Pedro Franque en este momento, pero seguimos conversando con Carlos Anderson. Carlos, te cortamos una idea antes de ir a la pausa que nos gustaría retomar. Estábamos hablando de la manera como se debe afrontar esta crisis y no debe ser inmediatista, porque además tampoco sabemos cuánto va a durar. El tema de las AFPs tenía una propuesta interesante, Carlos. Sí, la propuesta, fíjate, ahí es lo que yo quiero decirles es que tenemos que ampliar la mirada, ¿ya? Afuera, en el exterior, existen diferentes formas de lograr que las personas ahorren para su retiro. Entre ellas, por ejemplo, existe en Estados Unidos algo que se llama el 401k, el 401k, ¿no? Que es básicamente un mecanismo que incentiva al ahorro previsional, que ha sido muy alabado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. O sea, hay un montón de experiencia. Pero una cosa muy rapidita, por ejemplo, que se pudiera hacer es sencillamente convertir a nuestras AFPs en una especie de activo que sirva de respaldo para que el sistema bancario no le dé préstamo a quienes lo requieran, ¿sí? Por ejemplo, un porcentaje. Es decir, yo tengo tengo 10.000 soles en mi AFP, ¿no? Que me den un préstamo a tasas totalmente subsidiadas, como lo que ha hablado el presidente del Banco Central, ¿no? Por el 25%, por ejemplo, ¿no? Que va a ser pagado a lo largo de los próximos 3, 5 años, ¿sí? De esa forma por ejemplo, no se liquida, no se monetizan las pérdidas del fondo, ni nada por el estilo. Son ideas que te digo que pasan en todas partes. Esto es como tener una segunda hipoteca en tu casa. Es exactamente lo mismo. Hay que convertir a las AFPs, que hoy en día son para muchas familias capital muerto, ¿no? En un capital vivo, ¿sí? Pero esa es una de muchísimas ideas que se podrían, creo yo, discutir en una verdadera reforma del sistema previsional, no del sistema de AFPs. Tenemos que dejar de pensar en las AFPs. Aquí no hay que haya defensores de las AFPs. Lo que tenemos que tener es defensores, ¿no? del ahorro previsional para un país que está rápidamente caminando justamente a terminar ese bono demográfico que tenemos todavía por unos cuantos años más. Carlos Anderson. Ya estamos, por favor, Fernando, preséntalo tú con Pedro Franque. Sí, el economista Pedro Franque, que tiene una columna en el semanario Hildebrand y que nos dará su punto de vista sobre la polémica que se ha suscitado en torno a la iniciativa en el Parlamento para una reforma precipitada, hay que decirlo, del sistema de pensiones en el Perú. Adelante, Pedro Franque. Pedro. A ver, chicos, ¿tenemos la conexión? ¿El señor Pedro Franque está en la línea o no? Otra vez parece que tenemos problemas para comunicarnos con él. ¿Aló? ¿Aló, Pedro? Sí. Aló, aquí estoy, sí, hola. Hola, sí, te escuchamos perfectamente. Fernando, por favor, repite tu pregunta. No, lo escuché yo muy bien, lo escuché a Fernando. Perfecto. Sí, parece que ustedes no me escuchaban. Ahora sí. Bueno, lo que quería preguntarle es lo siguiente, Pedro Franque. El presidente del Banco Central nos ha dicho que más de la mitad de los bonos del Perú están en manos de extranjeros, que el mensaje que reciben no es que se ha tomado tal o cual decisión, sino que se está tomando una decisión precipitada en medio de una crisis grave y sin que el tema haya sido discutido en la Comisión de Economía. Eso hace perder confianza en nuestro sistema económico, en la solidez macroeconómica del país. ¿Qué contesta usted a lo que ha dicho el señor Velarde? No se trata del fondo de la decisión, sino de la precipitación con lo que se está haciendo esta medida en medio de esta crisis grave. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que las AFPs tienen 47% de nuestros fondos en el exterior. Entonces hay que aclarar que este temor de que las AFPs van a vender las acciones peruanas y los bonos peruanos y retirar los depósitos de los bancos en el Perú no es necesario que sea así, porque lo que pueden hacer es traer los fondos del exterior. Y
eso no va a afectar para nada, digamos, el precio actual que tienen esos activos, porque el Perú, pues, es una gota en el océano del sistema financiero mundial, ¿no? O sea, todo eso no es ni el 0.001% del mercado de activos mundiales. Entonces, eso no tiene ningún efecto en el mercado internacional. Ahora, digamos, yo creo que estamos en una emergencia y en esta emergencia se toman decisiones rápidas. Es una situación muy inusual, pero, digamos, las decisiones que se han tomado en cuanto a salud pública y en cuanto a economía, en todos los países del mundo, casi todo el mundo, son inusuales y rápidas, y así tienen que ser en una situación de emergencia. Me explico, las decisiones que está tomando, no sé, la Reserva Federal norteamericana, el Banco Central Europeo, el gobierno alemán, en fin, podría decir muchas otras ejemplos de países en el mundo que están tomando medidas económicas rápidas de emergencia, económicas y de salud. Es amplio. Y bueno, esta es una emergencia, me explico, la emergencia, las decisiones se toman rápido. No es una emergencia, no va a ser una emergencia inmediata para todos. Hay gente que va a perder su trabajo, de hecho hay gente que ya está perdiendo su trabajo, por ejemplo todo el sector de restaurantes y turismo, ya se les están cancelando contratos y hay que entender que no por voluntad de los dueños, sino que simplemente no les entra ningún ingreso, no tienen de dónde pagarles. Pero hay gente que va a poder mantener sus empleos. ¿Conviene una medida general o no sería más bien lógico, conforme va avanzando la crisis, ir soltando el dinero para los que lo necesiten realmente? Bueno, yo creo que ambas cosas son ciertas, me explico, en el sentido que uno, claro, darle dinero a la gente que no lo necesita con urgencia, bueno, tal vez no es el momento, me explico, efectivamente el foco ahorita, el énfasis tiene que ser en llegar a la gente que lo necesita. El concepto de necesidad en este caso sí es un concepto un poco amplio, me explico. Yo sí no creo que solo, digamos, el bono de los 380 soles está muy bien, pero hay una serie de informales que no están en esa lista, hay gente que tenía un pequeño negocio que puede no estar en pobreza extrema, pero que necesita el dinero. Y que sobre todo hay gente que no aporta hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Así es, hay una variedad de situaciones. Y yo particularmente creo que en este momento hay que poner el énfasis en tratar de dar ayuda a la mayor cantidad de gente posible, por la necesidad de la gente y también porque solo de esa manera estamos ayudando a que la gente se quede en su casa. Si hay gente que está, digamos, en una situación bastante extrema, por diversas razones, en distintas circunstancias, pero una situación extrema, desesperada por el tema económico, esa gente se va empujada a salir, o sea, lo estamos empujando a salir de su casa y lo que queremos más bien es empujarla a que se quede en su casa. ¿Me explico? Pedro, ¿esta medida la tiene que tomar el Congreso? ¿Es un buen espacio o deberíamos dejar que el MEF analice digamos, la forma más adecuada para desembolsar parte de este dinero? Yo creo que los dos poderes deberían trabajar en conjunto y que debería haber un diálogo que ojalá sea fructífero. No creo, en situación de emergencia usualmente el poder se concentra en el poder ejecutivo, pero tampoco hay que llevar al extremo, ¿no? Somos una democracia y el Congreso debe poder tener algún tipo de voz. Entonces pero tampoco Pedro, creo que debamos decir el Congreso se cierra, digamos, ¿no? Tampoco, ¿no? Ahora, tendríamos que precisar, Pedro, que, por ejemplo, la venta de estos bonos externos que han planteado, el retiro mismo, así sea poco, pero el retiro de parte de nuestros fondos de las AFPs en estos momentos implica vender a la baja, ejecutar una pérdida, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el mercado de acciones y de activos mundial ha bajado. Ahora, ya, digamos, cada inversionista y cada persona tiene que tomar decisiones, y yo sé que en estos momentos de pánico a veces la gente se asusta, pero, digamos, prever el futuro y decir, no, es seguro que esto se va a recuperar. Mira, yo sé que en muchas experiencias internacionales anteriores esto se ha recuperado. Ahora, ha habido periodos, y si uno ve los datos de finanzas internacionales, a veces la recuperación demora pues 10 años, 20 años. Y esta es una crisis que parece ser muy grave, muy profunda y muy inusual, por lo cual es bien difícil pronosticar cuál va a ser el futuro, ¿no? Entonces, yo sí creo que en estas circunstancias hay que aconsejar cautela, ¿me explico? ¿No? O sea, en el tema económico financiero no hay que caer en el pánico, no. Traten de pensar bien las cosas, no se apresuren, eso sí es verdad, pero también creo que hay muchas situaciones económicas, personales y familiares distintas y que hay varias razones por las cuales la gente incluso puede decir, mira, yo sé que ahorita estoy vendiendo mal, pero necesito, pero mi otro negocio se está cayendo, pero
Me explico, diversas razones por las cuales uno puede decir, yo soy consciente de que, en fin, no me he ido muy bien, estoy vendiendo a la baja, pero ahorita es el momento en que necesito la plata, ¿no? Claro, ahora Pedro, creo que es un argumento válido también, ¿no? Sí, Digamos, también, ¿no? por supuesto. Ahora, la señora Marilena Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, ayer planteó que los altos funcionarios públicos que tengan altos ingresos, evidentemente, por esa situación de emergencia, reduzcan temporalmente precisamente esos altos salarios. El presidente del BCR no comparte ese criterio, ha sido clarísimo. Le preguntamos a Carlos Anderson, economista, y le pareció también populista y que no iba a tener un efecto. ¿A ti qué te parece? Mira, yo creo que esta medida tiene dos aristas, ¿no? La arista económica, me explico, ¿cuánto dinero se ahorra el Estado por esto? Es poco. ¿Ok? Esa es la realidad. O sea, tú me dices, bueno, aquí el Estado se va a ahorrar un montón de dinero. En realidad no. ¿Ok? Macroeconómicamente hablando no es relevante. Ya hay otro terreno que es el terreno político-simbólico, ¿no? Que corresponde más a los analistas políticos que a un economista, ¿no? Pero yo creo que también es importante que en este tipo de momentos es como un símbolo político de que la gente sienta que todos se mojan, me explico, ¿no? Que hay una especie de un símbolo de solidaridad nacional. Y yo creo que para mí sería muy bonito de que esto fuera voluntario, ¿no? Así es. Qué bonito me parecería a mí que una serie de altos funcionarios del Estado dijeran, ok, por ese mes, por estos 2 meses, por estos 3 meses, yo colaboro con el Perú. Yo sé que no es macroeconómicamente importante, pero es simbólico, ¿me explico? Y creo que los peruanos necesitamos esa energía emocional también en estas circunstancias, ¿no? Bueno, les preguntamos a los dos. Carlos Anderson, ¿sigue en la línea con nosotros? Sí, por supuesto. Ahí está. Bueno, en conclusión, ¿qué cosa deberíamos esperar en estos próximos días con respecto a la decisión de las AFPs? ¿Le ganará la mano el Congreso al Ejecutivo o creen ustedes que se llegará a un entendimiento, Carlos? Bueno, yo creo que ya se ha llegado a un entendimiento, fíjate, porque de la posición, digamos, radical de decir, bueno, 25%, ya y ahora, etcétera, estamos ahora caminando a una visión light, una visión así muy ligera, ¿no? Que básicamente te dice, bueno, sí, 25% siempre y cuando no exceda de 3 unidades impositivas tributarias. De repente la reducen a 2, de repente en lugar de pagar, de que se paguen en 2 armadas, 50-50 se hace en 10 armadas. Cualquiera de esas soluciones que son intermedias, creo que van a servir, digamos, para, por un lado, efectivamente poder cubrir aquellos casos de necesidades que nosotros no podemos anticipar y que son tan variadas, ¿no? Pero que le permitan a las personas, a las familias, tomar decisiones, efectivamente, tomar la decisión de decir, bueno, voy a materializar pérdidas porque si no me quedo sin nada, o claro, si no mi negocio se me cae, qué sé yo. Lo importante es que tengan la libertad. Yo creo que eso va a ayudar más bien a legitimar de alguna forma el sistema, porque de lo contrario, si seguimos en una posición en la que la gran mayoría de personas dice, pero qué cosa tan rara, me estoy muriendo de hambre, o tengo esta necesidad para mi negocio, tengo estos ahorros y no puedo tocarlos. Esa sensación, digamos, de impotencia por un paternalismo extremo. Creo que tenemos que llegar a esta solución que dentro de todo me parece bastante razonable dentro del Congreso. Pedro. Yo concuerdo con Carlos Anderson y quiero añadir este elemento que me parece que debería estar considerado dentro de las decisiones del gobierno, que es de dónde salen los fondos. Porque sí creo que es importante notar que esto implica pues traer fondos, ¿no es cierto? Vender algunos activos, y yo creo que es lógico que esto provenga de activos que están en el exterior. Yo sí creo que no debiéramos, los AFP no debieran pues vender bonos del Estado o retirar depósitos del sistema financiero, lo cual sí puede tener efectos negativos sobre el Perú, y que lo que corresponde es vender parte de los activos, de las participaciones en fondos mutuos que existen en fondos en el exterior, y que es una cantidad significativa, como digo, 47%, casi 80.000 millones de soles, o sea, alcanza de sobra para lo que se está planteando como una posibilidad de retiro, ¿no? Entonces además, yo creo que esa medida sería importante. Además hay un discurso contradictorio. Recordemos que la CTS es justamente el dinero que vas a recibir inmediatamente cuando pierdas el trabajo, y se ha liberado fondos de una plata que probablemente mucha gente necesite dentro de poco, y sin embargo no te quieren dar plata de algo que vas a necesitar en 15 años. No parece tener mucha lógica, ¿no? Bueno, no parece tener mucha lógica. Yo entiendo la lógica
entiendo que las AFP tienen un fin previsional. Sí creo que esto se ha desvirtuado bastante y concuerdo mucho con el presidente Vizcarra cuando ha dicho necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones. Así es. Y yo sé que efectivamente ahorita es un momento como de emergencia donde hay muchas cosas en la mente del gobierno y de la gente como para pensar esto, pero sí es un tema que, digamos, se le ha dado vuelta, se ha planteado, pero no se ha hecho. No se ha hecho muy poco, ¿no? Y sí, yo creo que pues la crisis actual revela que hay decisiones de fondo que deben tomarse, ¿no? Y una decisión de fondo que tiene que tomarse es, necesitamos un buen sistema de pensiones y el que tenemos no lo es. No lo es. Muy bien, Carlos. Quisiera preguntarle, Pedro, Patricia, sí, que tenemos un instante, Pedro Franque comparó la situación del Perú a la del Banco Central Europeo y a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero el señor Velarde había dicho que se trata de regiones económicas con monedas refugio y que la consecuencia más inmediata podría ser, si se desfinancia el Perú, que el dólar lo tengamos a fin de mes a 4 soles. Hay un riesgo real de consecuencias inmediatas que nos perjudicarían a todos o no, si es que nos ponemos en nuestro sitio y no nos comparamos ni con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Bueno, fíjate, primero creo que es un poquito exagerado. Desde luego la comparación somos distintos, pero digamos pensar que vamos a llegar a esos extremos y que por una cosa de este tipo el dólar se va a disparar, creo que es bastante exagerado. Y además, si es que lo que las AFPs hacen es traer dinero del exterior, lo que van a hacer es traer dólares en la economía peruana. O sea, va a aumentar la oferta de dólares en el Perú, lo que tiende a bajar el precio del dólar, no a subirlo. Entonces me parece que en este caso hay una exageración de parte del presidente del Banco Central de pensar de que el dólar puede estar a 4 soles por esta decisión. Creo que no es correcto. Bueno, en realidad yo también podría decir que al final el dólar, bueno, el tipo de cambio va a hacer lo que quiera el señor Julio Velarde, porque esa es la realidad de nuestro mercado cambiario. No es tan chiquito que basta con que intervenga, que como dice Navidad, no mueva la ceja el presidente del Banco Central para que se determine el tipo de cambio. Ahí estamos. Muy bien. Totalmente cierto. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, la verdad ha sido muy interesante escucharlos y ojalá que la sensatez que se muestra en los técnicos, en los economistas, en los que saben, se apodere también de los que toman las decisiones. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. 9:21, vamos a la pausa.